Buenas noches. Mi nombre es Luis, tengo 45 años y soy vendedor de frutas en el Mercado Central de Lagos de Moreno desde hace más de 2 décadas. Nunca imaginé que mi tranquila vida de comerciante pudiera convertirse en una pesadilla tan aterradora. Todo comenzó en una noche bochornosa de agosto de 2008, cuando noté algo raro en la vieja bodega abandonada del otro lado de la calle. Esa bodega siempre me dio escalofríos. Un edificio de ladrillos rojos descoloridos, con ventanas rotas y un letrero oxidado que apenas se leía Almacén Gutiérrez. Decían que había pertenecido a una familia rica que desapareció misteriosamente en los años 80. Desde entonces, quedó abandonada, convirtiéndose en hogar de ratas y palomas. Al menos eso es lo que pensaba hasta aquella noche fatídica. Eran como las 11 de la noche y estaba haciendo el corte del día en mi puesto. El mercado ya estaba cerrado, pero yo siempre me quedaba hasta más tarde acomodando las cosas. Fue cuando escuché un ruido metálico que venía de la dirección de la bodega. Al principio, pensé que era solo otro gato callejero, pero algo en la intensidad del sonido me puso en alerta. Apagué las luces de mi puesto y me quedé observando entre las sombras. La calle estaba desierta, iluminada solo por la luz amarillenta de los postes. Fue entonces cuando vi una van negra, sin identificación, parando frente al portón oxidado de la bodega. Mi corazón se aceleró cuando 3 hombres bajaron del vehículo. Eran altos y corpulentos, vestidos con ropa oscura y gorras que escondían sus rostros. Miraban constantemente a los lados, como si estuvieran haciendo algo ilegal. Y entonces comenzaron a descargar algo de la van. Eran paquetes grandes, envueltos en lona negra. Parecía ser algo pesado, pues hacían fuerza para cargarlo. Fue en ese momento que sentí ese olor. Dios mío, nunca voy a olvidar ese hedor. Era una mezcla nauseabunda de carne podrida, productos químicos y algo más que no pude identificar. El olor era tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz para no vomitar. ¿Cómo es que nadie más en el vecindario estaba sintiendo eso? Los hombres abrieron el portón con una llave. ¿Cómo tenían acceso a la bodega abandonada? Y entraron rápidamente. Me quedé ahí, paralizado, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería salir corriendo de ahí, llamar a la policía, hacer algo. Pero otra parte estaba hipnotizada por esa escena macabra que se desarrollaba frente a mis ojos. Minutos después, escuché algo que me heló hasta los huesos. Gritos ahogados venían de dentro de la bodega, pero no eran gritos humanos normales. Parecían más como aullidos de dolor de alguna criatura sobrenatural. El sonido era tan angustiante que sentí cómo se me erizaba la piel y un escalofrío en la espalda que nunca antes había sentido. Después de esa noche aterradora, ya no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esos hombres siniestros y escuchaba esos gritos horripilantes. Pero algo dentro de mí sabía que no podía simplemente ignorar lo que había visto. Decidí mantener un ojo en la bodega, aunque eso significara arriesgar mi propia seguridad. En las noches siguientes, empecé a llegar más temprano al mercado y a salir mucho más tarde. Monté un pequeño escondite detrás de unas cajas viejas, desde donde podía observar la bodega sin ser visto. Al principio, no pasaba nada. El edificio permanecía silencioso y sombrío como siempre. Pero entonces, el martes siguiente, como a las 11:30 de la noche, la misma van negra apareció. Mi corazón se aceleró cuando vi a los mismos 3 hombres bajando del vehículo. Esta vez trajeron equipos extraños, cajas metálicas, mangueras y lo que parecían ser tanques de gas. El olor nauseabundo regresó, aún más fuerte que antes. Cubrí mi boca con un trapo, luchando contra las náuseas que subían por mi garganta. Conforme pasaban las semanas, comencé a notar un patrón en las entregas, siempre los martes y jueves, alrededor de la medianoche.
A veces, otra van se unía a la primera, trayendo más hombres y más equipos. El ir y venir duraba cerca de 2 horas, y después todo quedaba en silencio nuevamente. Pero el olor, ese olor horrible persistía por días. Una tarde, algo inesperado sucedió. Uno de los hombres que reconocí de las entregas nocturnas apareció en mi puesto de frutas. Pidió una botella de agua, pero su mirada parecía examinar cada rincón de mi negocio. Sentí un frío en el estómago. El ambiente se puso tan tenso que apenas podía respirar. No sabía si había visto algo sospechoso o si solo me estaba sondeando. Traté de actuar normalmente, pero mis manos temblaban al entregarle la botella. El hombre se quedó ahí parado por algunos minutos, bebiendo el agua lentamente, sus ojos nunca dejando los míos. Cuando finalmente se fue, sentí como si hubiera corrido un maratón. Esos pocos minutos parecieron una eternidad. Comencé a hacer anotaciones detalladas. Horarios de las entregas, descripciones de los vehículos, número de personas involucradas. Hasta me arriesgué a tomar algunas fotos con mi celular viejo, aunque la calidad dejaba mucho que desear. Cuanto más observaba, más convencido estaba de que aquello era algún tipo de operación ilegal. ¿Contrabando? ¿Experimentos prohibidos? Mi mente volaba con las posibilidades, cada una más aterradora que la otra. Pero lo peor era la sensación creciente de que no era el único observando. A veces, al cerrar mi puesto, tenía la impresión de ver coches extraños estacionados a lo largo de la calle que generalmente no veía. Tenía la leve impresión de que me estaban observando desde dentro de esos coches, con vidrios oscuros negros. Después de ese encuentro perturbador con el hombre en mi puesto de frutas, quedé aún más determinado a descubrir qué estaba pasando en esa maldita bodega. Ya no podía fingir que era coincidencia. Ellos sabían que yo estaba observando, y ahora me estaban observando también. Era un juego peligroso, pero ya estaba demasiado involucrado para dar marcha atrás. Decidí que necesitaba pruebas concretas. Mi celular no era de los mejores, pero era todo lo que tenía. En las noches siguientes, me posicioné estratégicamente cerca de la bodega, escondido detrás de unos tambos viejos. El corazón me latía tan fuerte en el pecho que tuve miedo de que alguien pudiera oírlo. Como a las 11:30, como de costumbre, la van negra apareció. Empecé a tomar fotos frenéticamente, tratando de capturar cada detalle. Las placas de los vehículos, las caras de los hombres, las cajas que cargaban. La calidad de las fotos no era de las mejores, pero se alcanzaba a entender la situación. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Una de las cajas se estaba moviendo sola. No se podía ver lo que había dentro, pero algo ahí estaba vivo. Y por el tamaño de la caja, no podía ser nada pequeño. Mi mente empezó a crear 1000 teorías, cada una más absurda que la otra. Tráfico de animales exóticos, experimentos ilegales con seres vivos, o algo aún peor, que ni siquiera podía imaginar. En las semanas siguientes, intensifiqué mi vigilancia. Empecé a anotar cada detalle, horarios exactos de llegada y salida, descripciones minuciosas de los hombres y sus vehículos, patrones de comportamiento. Noté que a veces traían equipos médicos, otras veces grandes cantidades de hielo. El olor nauseabundo continuaba, a veces tan fuerte que impregnaba mi ropa. Un día, algo inesperado sucedió. Otro hombre, que ya había visto con el grupo en las entregas nocturnas, apareció en mi puesto de frutas. Parecía nervioso, mirando alrededor como si lo estuvieran siguiendo. «Oye, ¿tienes cámaras de seguridad aquí?», preguntó, tratando de sonar casual. «Necesito ver algo que pasó en la calle anoche». Sentí que se me revolvía el estómago. Estaban buscando evidencias. ¿Acaso me habían visto tomando fotos? No, desafortunadamente no tengo cámaras, respondí, tratando de mantener la voz firme. Es una lástima.
Sería bueno para la seguridad, ¿no? El hombre se quedó unos minutos más, haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre el movimiento de la calle por la noche. Cuando finalmente se fue, sentí como si hubiera envejecido 10 años en esos pocos minutos. Esa noche, regresé a casa temblando, con el celular lleno de fotos escondido en el fondo de mi mochila. Sabía que tenía evidencias suficientes para llevar a las autoridades, aunque las imágenes no fueran perfectas. Pero también sabía que, al hacer eso, estaría poniendo mi vida en riesgo. Esos hombres no parecían el tipo que dejaría a un testigo vivo. Pasé la noche en vela mirando el teléfono. Llamar o no llamar a la policía. Denunciar lo que estaba viendo o fingir que nada había pasado. Con cada minuto que pasaba, el peso de esa decisión se volvía más insoportable. Sabía que lo que decidiera hacer esa noche cambiaría mi vida para siempre. La noche se arrastraba mientras miraba fijamente el teléfono, mi dedo flotando sobre el botón de marcado. Las pruebas que había reunido quemaban en mi conciencia como brasas. Mi celular, escondido debajo del colchón, contenía imágenes que podrían desentrañar todo el misterio de esa maldita bodega. Pero, ¿a qué costo? Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro en el pequeño cuarto de atrás del puesto de frutas, donde solía dormir. Cada paso iba acompañado de un torbellino de pensamientos. ¿Y si llamaba a la policía y no me creían? Peor aún, ¿y si estaban involucrados de alguna manera? La cara de aquel hombre que vino a preguntar por las cámaras no salía de mi cabeza. La forma en que miró alrededor, como si estuviera buscando algo o a alguien. ¿Acaso ya sabían que los estaba observando? ¿Estarían solo esperando el momento adecuado para... ¿Para qué? Ni quería imaginarlo. Agarré el celular y empecé a mirar las fotos de nuevo. A pesar de la mala calidad, se podía ver claramente la van, los hombres cargando cajas, el movimiento sospechoso. Hasta había logrado capturar la cara de uno de ellos, aunque estaba un poco borrosa. ¿Era suficiente para iniciar una investigación? No, pero entonces me acordé de las historias que escuchaba en el mercado. Personas que desaparecían sin dejar rastro, negocios que cerraban de la noche a la mañana sin explicación. ¿Y si yo fuera el siguiente? No tenía familia, pocos amigos cercanos. ¿Quién notaría mi ausencia si simplemente desapareciera? Por otro lado, el peso de la culpa me consumía. ¿Y si lo que estuviera pasando en esa bodega fuera algo realmente terrible? ¿Algo que pudiera lastimar a mucha gente? ¿Podría vivir conmigo mismo sabiendo que tuve la oportunidad de impedirlo y no hice nada? Miré el reloj. Ya pasaban de las 3 de la mañana. En pocas horas tendría que abrir el puesto de frutas, como si nada estuviera pasando. Como si no cargara el peso de este terrible secreto, como si cada cliente que entrara no pudiera ser uno de esos hombres viniendo a silenciarme. Agarré un pedazo de papel y empecé a hacer una lista, pros y contras de denunciar. De un lado, la posibilidad de hacer lo correcto, de impedir un crimen, de ser un héroe. Del otro, el miedo, la incertidumbre, el riesgo de perderlo todo, o algo peor. Mientras debatía internamente, escuché un ruido que venía de la calle. Era sutil, casi imperceptible, pero en esa quietud de la madrugada sonó como una alarma. Mi corazón se aceleró instantáneamente. Lentamente, me acerqué a la ventana, tratando de no hacer ningún ruido. Aparté levemente la cortina, apenas lo suficiente para espiar afuera. Lo que vi me dejó paralizado. 2 hombres estaban registrando el área exterior de la bodega, sus siluetas apenas iluminadas por la débil luz de los postes. Uno de ellos se acercó a la puerta principal, sacando algo del bolsillo. Parecía una llave o una ganzúa. Intentó forzar la entrada, manipulando la cerradura por unos minutos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran oírlo. Después de varios intentos frustrados, el hombre maldijo en voz baja e hizo un gesto a su compañero.
Intercambiaron algunas palabras que no pude escuchar y, para mi alivio, comenzaron a alejarse. Vi cuando entraron en la van negra estacionada un poco más adelante y se fueron, dejando la calle nuevamente en silencio. Me quedé ahí, inmóvil, por varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Después de ver a esos hombres intentando entrar en la bodega, ya no pude dormir. Me quedé sentado en la oscuridad, mi celular apretado en la mano, lleno de evidencias que podrían cambiarlo todo. El sol comenzaba a salir cuando finalmente tomé mi decisión. Ya no podía quedarme quieto. Lo que fuera que estuviera pasando en esa bodega era demasiado grande para manejarlo solo. Con las manos temblorosas, busqué entre mis contactos hasta encontrar un número al que no marcaba desde hacía años. Carlos, mi antiguo compañero de la universidad. Nuestra historia era complicada. Éramos buenos amigos en la época de la universidad, pero nos distanciamos por una pelea que involucraba a una chava que a ambos nos gustaba. Las cosas se pusieron tensas, se dijeron palabras duras y acabamos tomando caminos diferentes. Sabía que él se había metido a la policía y, a pesar de nuestro pasado turbulento, era la única persona en la que podía pensar para contactar en ese momento. Dudé por un instante antes de presionar el botón de llamar. El teléfono sonó varias veces y ya estaba a punto de colgar cuando escuché una voz adormilada del otro lado de la línea. Bueno, ¿quién es? ¿Carlos? Soy Luis de la universidad. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito tu ayuda. Es urgente y peligroso. Hubo un momento de silencio y casi podía sentir la sorpresa y la confusión de Carlos. Luis, güey, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasó? Debe ser algo serio para que me llames después de tantos años. Tragué saliva y comencé a explicar rápidamente la situación. Las entregas nocturnas, los olores extraños, las cajas que se movían y ahora el intento frustrado de entrar en la bodega. Carlos se quedó en silencio, asimilando todo. Luis, esto es muy serio. No hagas nada precipitado. Voy a juntar un equipo de confianza y estaremos ahí en unas horas. Mientras tanto, actúa normal. Abre tu puesto de frutas, atiende a los clientes. No dejes que se den cuenta de que sabes algo. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Las próximas horas serían cruciales. Y Luis, gracias por confiar en mí, incluso después de todo. Vamos a resolver esto. Colgué el teléfono, sorprendido por la facilidad con la que Carlos había dejado nuestro pasado de lado ante la gravedad de la situación. Ahora, solo me quedaba esperar y rezar para haber tomado la decisión correcta. Colgué el teléfono, sorprendido por la facilidad con la que Carlos había dejado nuestro pasado de lado ante la gravedad de la situación. Ahora, solo me quedaba esperar y rezar para haber tomado la decisión correcta. Las siguientes horas fueron una prueba de nervios. Abrí mi puesto de frutas a la hora habitual, acomodando las frutas y verduras como si fuera un día normal. Pero mis ojos no dejaban de volverse hacia la bodega del otro lado de la calle. Cada cliente que entraba me hacía sobresaltar, imaginando si podría ser uno de los hombres misteriosos. Como a las 11 noté un movimiento inusual. Coches discretos empezaron a estacionarse en los alrededores. Hombres y mujeres que nunca había visto antes circulaban por la zona, aparentando casualidad, pero sus miradas atentas los delataban. Policías encubiertos, imaginé. A las 11:45, Carlos entró al puesto de frutas. Nuestras miradas se cruzaron, y por un momento fue como si los años no hubieran pasado. Agarró unas manzanas y se acercó al mostrador. «Todo está listo», murmuró fingiendo examinar las frutas. «Vamos a actuar en 15 minutos. Quédate dentro de la tienda y no hagas nada sospechoso. ¿Entendido?» Asentí discretamente, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Carlos salió de la tienda, y los minutos siguientes parecieron arrastrarse. Exactamente al mediodía. Todo pasó muy rápido.
El silencio de la calle fue roto por un coro ensordecedor de llantas rechinando y puertas azotándose. Gritos de «policía, quietos», resonaron, seguidos inmediatamente por el sonido de vidrios rompiéndose. De repente, el aire fue rasgado por una lluvia de balas. El sonido de los disparos era ensordecedor, haciendo eco en las paredes de la bodega y reverberando por la calle. Los clientes en el puesto de frutas se tiraron al suelo, gritando de miedo. Yo me agaché detrás del mostrador, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. El tiroteo parecía interminable. Ráfagas de disparos eran intercaladas por gritos y el sonido de cosas rompiéndose dentro de la bodega. En medio del caos, escuché a Carlos por la radio pidiendo refuerzos urgentes. En cuestión de minutos, más patrullas llegaron, sirenas aullando. Policías fuertemente armados saltaron de los vehículos, corriendo hacia la bodega. El sonido de los disparos disminuyó gradualmente, pero los gritos y el ruido de pelea continuaban. Cuando finalmente el silencio volvió, fue roto por el sonido de las sirenas de las ambulancias que llegaban a toda velocidad. Paramédicos saltaron de los vehículos con camillas y equipo, corriendo hacia dentro de la bodega. Minutos después, empezaron a salir con los sospechosos esposados. Algunos estaban heridos, siendo llevados a toda prisa a las ambulancias. Reconocí a algunos de ellos de las entregas nocturnas, sus caras ahora manchadas de sangre y polvo. Pero lo que vino después me dejó helado. Los paramédicos salieron cargando camillas con formas cubiertas por sábanas. No eran cuerpos, me di cuenta con horror. Las formas se movían bajo las sábanas, algunas emitiendo sonidos ahogados que no parecían humanos. Carlos entró al puesto de frutas, su cara sudada y tensa, un corte superficial en su frente. «Luis, necesitamos hablar. Cierra la tienda y ven conmigo. Ahora». Mientras cerraba las puertas con manos temblorosas, vi una van de la prensa llegando, seguida por otras. Reporteros ya empezaban a amontonarse, micrófonos en mano. En el coche de Carlos, finalmente pude preguntar: «Dios mío, Carlos, ¿qué pasó allá adentro? ¿Qué fue todo ese tiroteo?». Él suspiró profundamente, pasando la mano por su cara cansada. «Luis, lo que descubriste es mucho más grande y peligroso de lo que imaginábamos. Trata de personas, experimentos ilegales, cosas que ni creerías si te contara. Estaban armados hasta los dientes y no querían entregarse. Vamos a la delegación. Vas a tener que dar una declaración formal y entrar al programa de protección a testigos». Mientras el coche se alejaba, miré hacia atrás, viendo la bodega ahora rodeada de cintas policiales, decenas de patrullas y una multitud de reporteros ansiosos. El olor a pólvora todavía flotaba en el aire. Mi vida nunca volvería a ser la misma, lo sabía. Pero mientras Carlos hablaba sobre los siguientes pasos, una pregunta no salía de mi cabeza. ¿Qué exactamente habían encontrado allá adentro que justificaba toda esta violencia? Carlos, notando mi mirada perdida, empezó a ponerme al día sobre la situación. «Luis, afortunadamente, ninguno de nuestros policías murió en la operación. Tuvimos algunos heridos, pero nada grave. Estaban muy bien entrenados y usaron equipo de protección adecuado». Hizo una pausa, su cara poniéndose seria. «En cuanto a los criminales, la situación es más complicada. Hasta el momento, 6 de ellos fallecieron debido a las heridas. Otros 4 están siendo atendidos en estado grave en el hospital. Su resistencia fue feroz. Realmente no querían rendirse». Tragué saliva, tratando de procesar la magnitud de lo que había pasado. Dios mío, Carlos, nunca imaginé que llegaría a este punto. Todas esas muertes. Lo sé, Luis. Es difícil de creer, pero necesitas entender. Lo que estaba pasando en esa bodega era algo monstruoso. Esta gente no eran simples criminales. Lo que estaban haciendo allá adentro. Se detuvo, como si buscara las palabras correctas. ¿Qué estaban haciendo, Carlos?
¿Qué había en esas camillas cubiertas?, pregunté, mi voz temblando de miedo y curiosidad. Carlos suspiró profundamente, su mirada perdida en la carretera frente a nosotros. Luis, voy a ser honesto contigo. Lo que encontramos allá adentro es algo que va más allá de la comprensión normal. Estaban ocurriendo atrocidades, cosas que nunca imaginé ver en mi carrera. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Todavía necesito hablar con el resto del equipo para estar seguro de todos los detalles, pero puedo decirte que había muchas cosas mal pasando en esa bodega, mucho más que simple tráfico o drogas. ¿Qué tipo de cosas, Carlos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Carlos dudó, su cara retorcida en una expresión de disgusto y horror. Intercambió miradas con los otros detectives antes de finalmente hablar, su voz baja y grave. Luis, lo que encontramos en esa bodega era un verdadero infierno en la tierra. Había todo lo malo que te puedas imaginar, y más. Respiró hondo antes de continuar. Tráfico de órganos humanos a gran escala. Un esquema sofisticado de explotación infantil que se extendía por varios países. Un laboratorio de drogas sintéticas que producía sustancias que ni conocíamos. Mi estómago se revolvió con cada palabra, pero Carlos no había terminado. Y eso no es todo. Encontramos un depósito de materiales radiactivos ilegales. El tipo de cosa que podría causar un desastre ambiental si se maneja mal. Y armas, Luis, un arsenal que podría equipar a un pequeño ejército. El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Mi mente luchaba por procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. El compañero de trabajo de Carlos dijo: «Tuvimos mucha suerte de agarrarlos desprevenidos. Si hubieran tenido tiempo de prepararse con todo ese armamento, el resultado podría haber sido catastrófico». Carlos asintió gravemente. «Es por eso que tu llamada fue tan crucial, Luis. Nos diste la oportunidad de actuar antes de que pudieran organizarse. Salvaste no solo a las víctimas que estaban allá adentro, sino a mucha gente que también habría llegado a ese lugar». Días después del incidente, estaba en casa viendo las noticias locales cuando una transmisión en vivo llamó mi atención. Era una rueda de prensa sobre la operación en la bodega, con la presencia de policías de alto rango y fiscales. Reconocí a Carlos entre ellos, su cara seria frente a las cámaras. El fiscal jefe, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, comenzó a hablar. «Buenas tardes a todos. Estamos aquí para proporcionar más detalles sobre la operación realizada la semana pasada y compartir los resultados de nuestra investigación de 2 años». Para mi sorpresa, entonces, revelaron un enorme panel con un organigrama detallado de la organización criminal. Fotos, nombres y conexiones llenaban el cuadro, mostrando una red compleja que se extendía por varias ciudades e incluso países. Y como pueden ver, continuó el fiscal, señalando la parte superior del organigrama, estos son los principales líderes de la organización. Logramos llegar a ellos a través de una serie de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente y del rastreo de transacciones financieras sospechosas. Carlos entonces tomó la palabra, explicando meticulosamente cómo cada pieza del rompecabezas encajó. Habló sobre vigilancia a largo plazo, infiltración de agentes y cómo la localización del teléfono de uno de los sospechosos clave, ahora fallecido, fue crucial para desentrañar toda la operación. Mientras veía, sentí un alivio creciente extenderse por mi cuerpo. En mi cabeza, yo había sido el principal informante, la pieza clave que desencadenó toda la operación. Pero allí, frente a las cámaras y todo el país, estaba claro que yo era solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande. «Es importante resaltar», dijo Carlos, mirando directamente a la cámara, «que esta operación fue resultado de años de trabajo arduo de nuestro equipo. No dependimos de informantes externos o denuncias anónimas.
Construimos este caso meticulosamente, pieza por pieza. Esas palabras me trajeron un consuelo inmenso. Cualquier criminal aún suelto que viera esta rueda de prensa no tendría motivos para sospechar de un simple dueño de un puesto de frutas. Mi papel, por más importante que haya sido en el momento crucial, era prácticamente invisible en el gran esquema de las cosas. Después de que la transmisión terminó, me encontré sonriendo por primera vez en días. El peso que cargaba en los hombros parecía haber disminuido considerablemente. Claro, todavía necesitaría estar atento, como Carlos me había advertido. Pero la idea de que podría volver a mi vida normal sin ser el objetivo principal de posibles represalias era reconfortante. Miré por la ventana hacia la calle concurrida afuera. Mi puesto de frutas estaba allí, esperando ser abierto mañana como cualquier día normal. Y ahora, con un suspiro de alivio, me di cuenta de que podría hacer exactamente eso, volver a la normalidad, llevando conmigo solo los recuerdos de aquella noche fatídica y el conocimiento de que, por un breve momento, hice la diferencia. Mi nombre es Bruno, y esta historia aún me atormenta, incluso después de tantos años. Todo comenzó hace más de una década, cuando estaba a punto de jubilarme de la policía de Guadalajara. Tenía 58 años en ese entonces y creía que ya lo había visto todo en mis 35 años de servicio. Qué ingenuo fui. Lo que estaba por venir me perseguiría hasta el día de hoy. Era una noche sofocante de agosto cuando sonó el teléfono. «Tenemos un cuerpo, sargento. Colonia Oblatos». Suspiré pesadamente. Mi último caso antes de la jubilación tenía que ser justo en Oblatos, el territorio del cártel. Poco sabía que esa llamada cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Llegué a la escena del crimen y el olor a muerte flotaba en el aire, pesado y nauseabundo. Los policías novatos estaban lívidos, algunos hasta vomitando en el callejón oscuro. Pensé para mí mismo, ¿qué habrá sacudido tanto a estos chavos? Entonces lo vi. Dios mío, era un niño. No debía tener más de 8 años. El cuerpecito estaba... No, incluso después de todo este tiempo, no puedo describirlo. Nunca había visto tanta brutalidad en todos mis años de servicio. Las evidencias gritaban, cartel, por todos lados. Esos malditos habían cruzado todos los límites de la humanidad. Juré ahí mismo que haría justicia, aunque fuera lo último que hiciera en la policía. Empecé a investigar como un hombre poseído, pasando noches en vela, siguiendo la más mínima pista. Pero cuanto más cavaba, más podrido y profundo se volvía el hoyo. De repente, las puertas empezaron a cerrarse a mi alrededor. Colegas que antes eran serviciales ahora se encogían de hombros, evitando mi mirada. «Déjalo así, Bruno. Ya casi te jubilas de todos modos». Pero no podía dejarlo así. La imagen de ese niño me atormentaba todas las noches, impidiéndome dormir. Fue cuando empezaron las amenazas. Primero, indirectas. Un coche misterioso siguiéndome de regreso a casa. Luego, más explícitas. Una cabeza de muñeca ensangrentada apareció en mi buzón. El mensaje era claro como el agua, para o muere. Pero estaba obsesionado, cegado por la búsqueda de la verdad. Seguí investigando, aún sabiendo que estaba completamente solo. Estuve cerca, tan cerca de desentrañarlo todo. Podía sentir la verdad al alcance de mis dedos. Hasta que una noche, volviendo a casa exhausto, encontré mi puerta forzada. Nada había sido robado, pero sobre la mesa de la cocina había una foto de mi familia. Las caras estaban tachadas con una sustancia roja. Hasta hoy, rezo para que haya sido solo pintura. El caso fue oficialmente archivado como no resuelto. Me jubilé una semana después, pero ese fracaso me corroía por dentro como un ácido. Sabía que le había fallado a ese niño, a la justicia, a mí mismo. Y algo me decía, en el fondo, que aquello no había terminado.
No, ese era solo el comienzo de una pesadilla que me perseguiría por los próximos 10 años y más allá, convirtiendo mi jubilación en un infierno en la tierra. Pasaron 2 años desde que colgué la placa, pero la paz que tanto anhelaba nunca llegó. El caso de ese niño, Dios, esa escena horrible, nunca me abandonó. Al principio, intentaba convencerme de que era solo el estrés acumulado de décadas de servicio, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho más siniestro. Las pesadillas empezaron sutilmente, destellos del cuerpo mutilado, susurros en español que no lograba entender completamente. Despertaba sudando, el corazón acelerado, las manos temblando. María, mi esposa, trataba de calmarme, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decir que el pasado me estaba consumiendo vivo? Entonces, las cosas empezaron a empeorar. En una noche particularmente calurosa, desperté de golpe. Tenía la sensación de estar siendo observado. Y fue cuando lo vi, una sombra. Ahí, en la esquina del cuarto. Parpadeé y desapareció. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. ¡Qué tonto fui! Las sombras se volvieron más frecuentes. En el pasillo, en la cocina, en el patio. Siempre en las esquinas de mi visión, siempre desapareciendo cuando intentaba enfocarlas. Y con las sombras vinieron los susurros. Voces ahogadas en español, a veces tan bajas que apenas podía oírlas, otras veces tan claras que podía jurar que había alguien justo a mi lado. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Será que el caso me había afectado más de lo que imaginaba? ¿Será que años lidiando con lo peor de la humanidad finalmente habían cobrado su precio? Intenté mantenerme ocupado, hacer trabajos por la casa, salir más. Pero las sombras y las voces me seguían, implacables. Una noche, mientras estaba sentado en el porche tratando de encontrar algo de paz, escuché claramente: «Le fallaste, Bruno». Me volví bruscamente, el corazón en la garganta. No había nadie ahí, pero sabía, en el fondo de mi alma, que esa voz se refería al niño de mi último caso. El miedo dio paso a la culpa, y la culpa a la obsesión. Empecé a revolver mis viejos archivos, notas que había escondido antes de jubilarme. Pasaba noches en vela, conectando puntos, tratando de encontrar algo que hubiera pasado por alto. Las sombras parecían multiplicarse, los susurros se volvían más intensos. Era como si el propio caso estuviera cobrando vida, rodeándome, ahogándome. María empezó a notar cambios en mi comportamiento. Estaba más distante, irritable. Ella trataba de conversar, de entender qué estaba pasando. Pero ¿cómo explicar que el pasado literalmente me estaba acosando? ¿Cómo decir que veía cosas, oía voces? Sabía que ella no entendería, nadie entendería. Estaba solo en esta pesadilla, y algo me decía que las cosas solo iban a empeorar. Los días se arrastraban, cada uno más largo y tortuoso que el anterior. Podía sentir las miradas preocupadas de María y Lucía, mi hija, siguiéndome por la casa. Trataban de disimular, pero yo veía la angustia en sus ojos. Oía los susurros intercambiados cuando creían que no estaba cerca. Maldita sea, quería tanto poder explicar, hacer que entendieran. ¿Pero cómo? Una mañana, mientras revolvía distraídamente el desayuno que apenas podía tragar, María se sentó frente a mí. «Bruno», empezó, su voz temblando ligeramente, «tenemos que hablar». Yo sabía lo que vendría después, y mi estómago se revolvió. «No has estado durmiendo, apenas comes. ¿Qué está pasando?». Abrí la boca para responder, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. ¿Cómo decirle a mi esposa que veía sombras en las esquinas de la casa? ¿Que oía voces acusándome, recordándome mi fracaso? Entonces, como para confirmar mis temores,
Vi una sombra deslizarse por la pared detrás de María. Mis ojos se abrieron de par en par y ella se volteó bruscamente. Pero claro, no había nada ahí. ¿Ves?, dijo ella, la preocupación dando paso a la frustración. Es de esto de lo que estoy hablando. Siempre estás alerta, siempre mirando por encima del hombro. Bruno, por favor, habla conmigo. Dios sabe cómo quería compartir esta carga, pero las palabras simplemente no salían. Entonces, hice lo que se había vuelto mi reflejo. Me levanté abruptamente y salí de la cocina, ignorando los llamados de María. Lucía intentó un enfoque diferente. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche, perdido en pensamientos sombríos, se unió a mí. «Papá», dijo suavemente, «¿recuerdas cuando era pequeña y tenía pesadillas? Siempre decías que hablar de ellas ayudaba a espantarlas». Sus ojos buscaban los míos, implorando por una conexión. Tal vez eso funcione también para los adultos. Por un momento, consideré abrir mi corazón. Contar sobre las sombras, las voces, el peso aplastante de la culpa. Pero entonces, escuché un susurro viniendo del jardín. Ella nunca entendería, Bruno. Nadie entiende. Cerré los puños, luchando contra el impulso de buscar la fuente de la voz. Lucía notó mi tensión y puso su mano sobre la mía. «Papá, por favor». Pero no podía, no lo lograba. Me levanté bruscamente, murmurando algo sobre necesitar descansar, y me encerré en el cuarto. A través de la puerta, escuché los sollozos ahogados de Lucía y la voz reconfortante de María. La culpa me consumía. Estaba fallándole no solo a la memoria de ese niño, sino también a mi propia familia. Las semanas pasaron y el abismo entre nosotros solo crecía. Me volvía cada vez más recluido, pasando horas encerrado en el estudio, revisando obsesivamente las notas del caso. María y Lucía intentaban de todo, desde conversaciones gentiles hasta confrontaciones directas. Pero yo me cerraba cada vez más, incapaz de compartir el horror que vivía. Una noche, escuché una discusión acalorada viniendo de la cocina. Me acerqué silenciosamente y escuché a Lucía, su voz entrecortada. «Mamá, no podemos seguir así. Él necesita ayuda profesional». María suspiró pesadamente. «Lo sé, querida, pero ¿cómo podemos ayudar a alguien que se niega a admitir que necesita ayuda?» Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Tenían razón, claro. Pero ¿cómo explicar que mis demonios no eran solo metafóricos? ¿Cómo hacerles entender que el pasado literalmente me acosaba? Volví al cuarto, el peso de la culpa y el aislamiento aplastándome. Fue ahí cuando escuché una voz en mi subconsciente diciendo: «No eres débil, pero te estás volviendo débil. Vas a perderlo todo, hasta tu familia». Los días se fundían en una niebla de miedo y sospecha. Cada sombra, cada ruido, cada mirada de reojo en la calle, todo parecía una amenaza. La idea se formó lentamente en mi mente, creciendo como un tumor maligno. El cártel me estaba vigilando. Sabían que no había desistido del caso, que aún buscaba respuestas. Y ahora venían por mí. Una mañana, mientras tomaba café en el porche, vi un coche desconocido estacionado del otro lado de la calle. Mi corazón se aceleró. El conductor parecía estar mirando directamente hacia mí. Corrí adentro, cerrando todas las cortinas. María me encontró jadeando, recargado en la pared. «Bruno, ¿qué pasó?». Apenas podía hablar. «Ellos están aquí». Pasé todo el día vigilando por las rendijas de las cortinas. El coche se quedó ahí por horas, inmóvil. Cuando finalmente se fue, estaba seguro. Era un mensaje. Querían que supiera que me tenían en la mira. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa, cada sombra proyectada por la luz de la luna, parecía un intruso escabulléndose. Al día siguiente, tomé una decisión.
Fui a la tienda de electrónicos y compré un sistema de cámaras de seguridad. María me observó en silencio mientras instalaba las cámaras en cada esquina de la casa, en el jardín, apuntando hacia la calle. ¿Es realmente necesario todo esto, Bruno?, preguntó, con voz temblorosa. Solo asentí, incapaz de explicar el terror que me consumía. Pasé horas todos los días viendo las grabaciones, buscando cualquier cosa sospechosa. A veces, juraba ver sombras moviéndose en las grabaciones, figuras encapuchadas pasando rápidamente por el campo de visión de las cámaras. Pero cuando rebobinaba la cinta, no había nada ahí. ¿Me estaba volviendo loco o simplemente eran demasiado buenos escondiéndose? Mi arma, que antes se guardaba bajo llave en la caja fuerte, ahora era mi compañera constante. La cargaba por la casa, dormía con ella bajo la almohada. El peso frío del metal contra mi piel era a la vez reconfortante y aterrador. Una noche, María se despertó y me vio sentado en la cama, el arma en las manos, mirando fijamente hacia la puerta. «Por favor, Bruno», suplicó con lágrimas en los ojos, «esto tiene que parar». Pero no podía parar, no cuando sabía que estaban ahí afuera, esperando. Empecé a crear rutinas elaboradas de seguridad. Revisaba cada puerta y ventana 3 veces antes de dormir. Cambiaba las contraseñas de las alarmas diariamente. Hasta empecé a almacenar comida y agua, preparándome para un posible asedio. Lucía intentó intervenir. Una tarde apareció con un amigo, un psicólogo. «Papá, por favor, solo platica con él». Exploté. «¿Crees que estoy loco? ¿Que todo esto es imaginación?», grité señalando las cámaras, las cerraduras reforzadas. «Están ahí afuera, Lucía. Vienen por nosotros». El terror en sus ojos. Dios, nunca lo olvidaré. Retrocedió, jalando a su amigo consigo. «Papá, necesitas ayuda», susurró antes de irse. Me quedé ahí temblando, dividido entre la culpa de haber asustado a mi hija y la certeza de que simplemente no entendía el peligro que corríamos. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual por la casa, escuché un ruido que venía del jardín. Mi corazón casi se detuvo. Era eso. Finalmente habían venido. Con el arma en la mano, me acerqué silenciosamente a la puerta trasera. La adrenalina corría por mis venas. Podía oír pasos acercándose. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta bruscamente, apuntando el arma. El incidente en el jardín fue un punto de quiebre. Era solo un gato callejero, pero por un momento, por un terrible momento casi. Ni siquiera puedo pensar en lo que podría haber pasado. María y Lucía me miraron con una mezcla de miedo y lástima que me destrozó por dentro. Fue entonces cuando me di cuenta. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Necesitaba volver al principio. A la mañana siguiente, mientras mi familia aún dormía, salí sigilosamente de casa. El sol apenas había salido cuando entré en mi viejo Chevrolet. El motor rugió, casi delatando mi fuga. Manejé sin rumbo por horas hasta que me vi frente al lugar que había atormentado mis pesadillas por años. La colonia Oblatos. Las calles estrechas y los callejones sombríos parecían congelar mi sangre. Cada rostro que pasaba junto a mí parecía esconder secretos, cada mirada parecía una amenaza velada. Me estacioné cerca del lugar donde encontramos el cuerpo del niño, tantos años atrás. El callejón parecía más pequeño de lo que recordaba, más común. ¿Cómo un lugar tan ordinario podía esconder tanto horror? Cerré los ojos por un momento y fue como si el tiempo hubiera retrocedido. Podía oír las sirenas, sentir el olor metálico de la sangre, ver el pequeño cuerpo mutilado. Cuando abrí los ojos, por un instante aterrador, juré ver al niño parado en la entrada del callejón, mirándome con ojos vacíos y acusadores. Salí del coche de un impulso, mi corazón martillando en el pecho. «Espera»,
Grité, corriendo hacia la aparición, pero, claro, no había nada ahí, solo sombras y basura. Caí de rodillas, jadeando, las lágrimas nublando mi visión. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba encontrar aquí después de tanto tiempo? Pero no podía rendirme. No ahora. Pasé todo el día vagando por Oblatos, revisitando cada lugar conectado al caso. El bar donde los testigos dijeron haber visto al niño por última vez. La tienda de conveniencia cuyas cámaras de seguridad misteriosamente fallaron esa noche. Cada paso era una tortura. Cada recuerdo una puñalada en el pecho. En cada esquina, las alucinaciones se volvían más intensas. Veía al niño en cada rostro joven que pasaba. Oía sus susurros en el viento. ¿Por qué te rendiste, Bruno? ¿Por qué me abandonaste? Las voces me atormentaban, mezclándose con el ruido de la ciudad, con las conversaciones de los transeúntes. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué al último lugar de mi peregrinación macabra, la plaza donde el niño solía jugar, según los relatos de los vecinos. Me senté en una banca, exhausto física y emocionalmente. El parque infantil, antes lleno de risas y vida, ahora parecía un cementerio de recuerdos perdidos. Fue entonces cuando la vi de nuevo. En el columpio, una pequeña figura se balanceaba suavemente, sus pies apenas tocando el suelo. Mi corazón se detuvo. No podía ser real, lo sabía, pero parecía tan vívido, tan presente. Giró la cabeza lentamente hacia mí, sus ojos encontrándose con los míos. Grité. Grité como nunca había gritado antes, porque ahí, mirándome fijamente con ojos que mezclaban acusación y súplica, estaba el niño. No como lo había encontrado en aquella noche fatídica, sino como debería haber sido, vivo, entero. Extendió su mano hacia mí, sus labios moviéndose en palabras silenciosas. Corrí. Corrí como si el mismo diablo estuviera pisándome los talones. Cuando finalmente llegué a mi coche, estaba jadeando, temblando incontrolablemente. Manejé de vuelta a casa en un estado de shock, las imágenes del día mezclándose en mi mente como una pesadilla febril. Al llegar a casa, encontré a María y Lucía en la sala, sus rostros pálidos de preocupación. ¿Dónde estuviste?, María preguntó, su voz temblando. Las miré. Vi el miedo en sus ojos y supe que no podía contar la verdad. No podía decir que había visto lo imposible, que el pasado estaba vivo y persiguiéndome. Entonces, hice lo único que podía. Mentí. Y odié cada segundo de eso. María y Lucía me miraban fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación e incredulidad. Podía sentir el abismo entre nosotros creciendo a cada segundo. Finalmente, María rompió el silencio, su voz temblorosa de emoción contenida. «Bruno, esto no puede seguir así. Necesitas ayuda». Se acercó, tratando de tomar mi mano, pero retrocedí instintivamente. La mirada herida en sus ojos me cortó como un cuchillo. «Te amamos, querido. Por favor, déjanos ayudarte». Lucía dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Papá, encontramos un excelente psicólogo. Tiene experiencia con policías retirados. Entiende por lo que estás pasando». Su voz era suave, casi suplicante. «Por favor, solo considera hablar con él». Sentí una ola de rabia subir por mi pecho. ¿Cómo podían pensar que esto era solo un problema psicológico? ¿Cómo podían ser tan ciegas al peligro real que nos rodeaba? «Ustedes no entienden», exploté, mi voz haciendo eco en la sala. «No necesito un maldito psicólogo, necesito que me crean». María retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. «¿Creer en qué, Bruno? ¿En las sombras que dices ver? ¿En las voces que nadie más oye?». Su voz estaba cargada de frustración y miedo. «Mírate. Apenas comes, apenas duermes. Pasas los días encerrado en ese estudio o vagando por la ciudad. Esto no es vida».
Es la única vida que puedo tener mientras esos monstruos anden sueltos, grité golpeando la pared con el puño. El dolor agudo en mi mano fue casi bienvenido, algo real a lo que aferrarme. No tienen idea de a lo que me enfrento, de lo que he visto, de lo que sé. Lucía intentó acercarse, pero la aparté. Papá, por favor, tenemos miedo. Miedo por ti, miedo de ti. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi propia hija me tenía miedo. Déjanos ayudarte. Deja que los profesionales te ayuden. ¿Profesionales? Me reí amargamente. Ellos no pueden ayudarme. Nadie puede. Esto es más grande de lo que cualquiera de ustedes puede imaginar. Caminé hasta la ventana, mirando la calle oscura afuera. Por un momento, juré ver una sombra moviéndose entre los árboles. Están ahí afuera, esperando, observando. ¿Y ustedes quieren que baje la guardia? María sollozaba abiertamente ahora. Bruno, por favor, te estamos perdiendo. Cada día te alejas más. No podemos seguir así. Se volvió hacia Lucía, su voz quebrándose. Tal vez sea hora de considerar otras opciones. Me volví bruscamente. ¿Qué opciones? Su silencio fue respuesta suficiente. Internación. Estaban considerando internarme. La traición que sentí en ese momento fue abrumadora. «Le salgan», susurré, mi voz peligrosamente baja. «Salgan». Retrocedieron asustadas por mi explosión. Lucía fue la primera en salir, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. María dudó en la puerta, mirándome una última vez. «Te amamos, Bruno. Por favor, recuerda eso». Y luego ella también se fue, dejándome solo con mis demonios. Me desplomé en el sofá, con la cabeza entre las manos. Las voces en mi mente estaban más fuertes que nunca, riéndose de mi miseria. «¿Ves, Bruno? Ahora estás solo, completamente solo». Miré la foto familiar en la pared, nuestras sonrisas congeladas en un tiempo más feliz. ¿Cuánto tiempo hasta que lo perdiera todo? ¿Cuánto tiempo hasta que las sombras finalmente me tragaran por completo? Los días que siguieron a la pelea con María y Lucía fueron un borrón de paranoia y culpa. Vagaba por la casa como un fantasma, evitando sus miradas preocupadas, ignorando sus intentos de acercamiento. Pero detrás de la niebla de agotamiento y miedo, una idea comenzó a formarse. Una última jugada desesperada para probar que no estaba loco. En una mañana gris, salí de casa antes del amanecer. Manejé hasta la delegación donde pasé la mayor parte de mi carrera. El edificio parecía más pequeño ahora, menos imponente. O tal vez era yo quien se había encogido. Respiré profundo y entré, ignorando las miradas curiosas de los policías más jóvenes. Al final del pasillo, vi a quien buscaba, Ramírez, mi antiguo compañero, ahora jefe de policía, el hombre que archivó el caso del niño. El hombre que yo sospechaba había sido comprado por el cártel. Nuestras miradas se cruzaron y vi el reconocimiento en sus ojos, seguido rápidamente por algo más. ¿Miedo? «Bruno», dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí?» Su mano derecha se movió discretamente cerca de la funda. Creía que yo era una amenaza. Bueno, tal vez lo era. «Necesitamos hablar, Ramírez», gruñí, avanzando hacia él. «Sobre el caso, sobre el niño». Vi su rostro palidecer. «Sobre cómo enterraste todo». Ramírez miró nerviosamente alrededor antes de jalarme a su oficina. «¿Te volviste loco, Bruno? No puedes simplemente aparecer aquí hablando de estas cosas». Cerró la puerta, pero podía sentir el miedo emanando de él en oleadas. ¿Me volví loco? Me reí amargamente. ¿O finalmente vi la verdad? ¿Cuánto te pagaron, Ramírez? ¿Cuánto vale la vida de un niño inocente? Avanzó, con los ojos chispeando de rabia. «Cuidado con lo que dices, viejo. No sabes de lo que estás hablando.
Pero yo podía ver. El sudor en su frente, el temblor en sus manos. Estaba escondiendo algo. «Sé más de lo que imaginas», repliqué, mi voz peligrosamente baja. «Sé sobre las reuniones secretas, sobre los depósitos misteriosos en tu cuenta. Sé que vendiste tu alma al cártel». Ramírez explotó. Me agarró por la camisa, empujándome contra la pared. «No entiendes nada», gritó, su rostro a centímetros del mío. «No tienes idea de los sacrificios que tuve que hacer, de las decisiones imposibles». Lo empujé de vuelta, mi propia ira desbordándose. ¿Decisiones? ¿Llamas decisión dejar a asesinos impunes? ¿Dejar a un niño sin justicia? Avancé, con los puños cerrados. Traicionaste todo lo que juramos proteger. Por un momento, pensé que Ramírez iba a sacar su arma. Sus ojos estaban salvajes, su respiración agitada. Pero entonces, algo cambió. Sus hombros cayeron y pareció envejecer 10 años en un instante. «No entiendes, Bruno», murmuró, cayendo pesadamente en su silla. «El cártel. Tienen ojos y oídos en todas partes. Si no hubiera hecho lo que hice, habría sido mucho peor, no solo para mí, sino para toda la ciudad». Quería gritar, quería golpearlo hasta que entendiera la profundidad de su traición, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta, porque, en el fondo, lo sabía. Sabía cuán poderoso era el cártel, cuán profundas eran sus raíces. «Eso no lo justifica», logré decir finalmente, mi voz ronca de emoción contenida. «Nada justifica abandonar a un niño inocente». Ramírez levantó los ojos, y por primera vez vi en ellos no miedo o ira, sino una profunda y abrumadora culpa. «Tienes razón», susurró. «Nada lo justifica, y tengo que vivir con eso todos los días». Salí de la delegación en trance, mi mente un torbellino de emociones conflictivas. Parte de mí quería volver y exigir justicia, exponer todo. Otra parte entendía el imposible dilema de Ramírez. Y una tercera parte, la que más me asustaba, se preguntaba si yo habría hecho algo diferente en su lugar. Mientras manejaba de vuelta a casa, las sombras parecían más densas, los susurros más fuertes, pero ahora, mezclado con el miedo y la paranoia, había algo nuevo, una determinación feroz. No podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, aún podría hacer la diferencia en el presente. Los días que siguieron a mi confrontación con Ramírez fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. A pesar del miedo constante y las alucinaciones que aún me perseguían, sentía una determinación renovada. Cada pieza del rompecabezas que lograba encajar me daba un atisbo de esperanza, una oportunidad de finalmente encontrar la verdad. En una tarde particularmente calurosa, mientras revisaba por milésima vez los archivos del caso, mi celular sonó. El número era desconocido, pero algo me decía que contestara. «Bueno», respondí, vacilante. «Bruno, soy Ramírez». La voz de mi antiguo compañero sonaba tensa, casi susurrada. «Escucha con atención y no me interrumpas». Sentí mi corazón acelerarse. ¿Qué quería Ramírez ahora? «Un hombre te va a entregar un sobre, tómalo». Hizo una pausa, como si estuviera verificando si alguien lo escuchaba. «Y recuerda, yo no tengo nada que ver con esto». Antes de que pudiera responder, la línea quedó muda. Me quedé ahí mirando el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Qué podría estar en ese sobre que haría que Ramírez se arriesgara a contactarme? Las horas siguientes fueron una tortura. Cada sonido, cada sombra me hacía saltar. Las voces en mi cabeza estaban alborotadas, algunas diciéndome que huyera, otras incitándome a descubrir la verdad. Finalmente, alrededor de la medianoche, escuché un golpe suave en la puerta. Con el corazón latiendo fuertemente, me acerqué cautelosamente.
A través de la mirilla, vi a un hombre común, de mediana edad, mirando nerviosamente alrededor. Abrí la puerta, mi mano instintivamente cerca del arma que cargaba. El hombre no dijo nada, solo me entregó un sobre manila y desapareció en la oscuridad antes de que pudiera hacer cualquier pregunta. Cerré la puerta rápidamente y corrí a mi estudio. Con las manos temblando, abrí el sobre. Dentro, encontré una serie de documentos y fotos que me helaron la sangre. Era la prueba que había buscado durante años. Evidencias irrefutables que ligaban no solo al cártel, sino también a figuras poderosas de la política y la policía, al asesinato del niño y a una serie de otros crímenes atroces. Me senté pesadamente, la mente dando vueltas con las implicaciones de estas revelaciones. ¿Qué debería hacer con esta información? Exponerlo todo podría poner a mi familia en peligro, pero quedarme callado significaría dejar a los responsables impunes. Mientras luchaba con este dilema, escuché pasos acercándose. María entró al estudio, su rostro una máscara de preocupación. «Bruno, ¿está todo bien? Te ves pálido». Miré a mi esposa, vi el amor y la preocupación en sus ojos y tomé mi decisión. No podía seguir ocultándole la verdad, no podía enfrentar esto solo. «María», comencé, mi voz temblando ligeramente, «hay algo que necesito contarte. Sobre el caso, sobre todo. Y necesito tu ayuda para decidir qué hacer a continuación». Mientras empezaba a compartir mis descubrimientos, vi el shock y luego la determinación formarse en el rostro de María. Me di cuenta de que, sin importar lo que viniera después, ya no estaría solo en esta batalla. Y eso, más que cualquier evidencia o revelación, me dio la fuerza para continuar. La verdad estaba finalmente en mis manos, y con ella, la promesa de justicia. Pero el camino por delante sería peligroso, y sabía que las sombras del pasado no desaparecerían tan fácilmente. La verdadera lucha apenas comenzaba. La noche se alargó mientras le explicaba todo a María. Cada documento, cada foto, cada conexión siniestra que había descubierto. Ella escuchó en silencio, su rostro una mezcla de horror y determinación. «¿Qué vamos a hacer, Bruno?», preguntó finalmente, su voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. Me pasé la mano por la cara, sintiendo el peso de años de obsesión y paranoia. «No podemos quedarnos callados, María. No después de todo esto. Pero entregar esto a la policía local está fuera de cuestión». «¿Por Ramírez?», María preguntó, comprendiendo la situación. Asentí gravemente. «Exactamente. Ramírez es la policía local, y aunque hubiera alguien confiable ahí, no podemos arriesgarnos. La corrupción está profundamente arraigada». María frunció el ceño, pensativa. «¿Y qué hay de otras instituciones? Tal vez alguna agencia federal o la fiscalía». Sacudí la cabeza, sintiendo el peso de la desconfianza que años de investigación habían cultivado. No conocemos a nadie en esas instituciones en quien podamos confiar plenamente. No sabemos hasta dónde llega esta red de corrupción y conspiración. Entonces, ¿qué nos queda?, María preguntó, la frustración evidente en su voz. Me quedé en silencio por un momento, sopesando nuestras opciones limitadas. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse. «La prensa», dije finalmente. «Entregar esto a la prensa podría funcionar. Si logramos encontrar a un periodista confiable y lo suficientemente valiente para publicar la historia, podríamos exponer todo de una vez». Los ojos de María se iluminaron con un destello de esperanza. Eso podría funcionar. Una vez que la historia sea pública, sería mucho más difícil para ellos acallar el caso o silenciarnos. Exactamente. Concordé sintiendo una chispa de optimismo por primera vez en años. Y recuerdo que tenías una compañera de la universidad que se convirtió en periodista de investigación, ¿no? Elena, si no me equivoco.
María asintió, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Sí, Elena. Ahora trabaja para uno de los periódicos más grandes de la capital. Si alguien puede manejar una historia de este calibre, es ella. Perfecto, dije, sintiendo que un plan comenzaba a formarse. Vamos a contactarla, a programar un encuentro discreto. Pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Un paso en falso y podemos poner nuestras vidas en riesgo. María tomó mi mano, apretándola firmemente. Estamos juntos en esto, Bruno. No importa lo que pase. Miré a mi esposa, sintiendo una ola de gratitud y amor. Las sombras familiares aún bailaban en las esquinas de la habitación. Los susurros aún resonaban en mis oídos, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí dominado por ellos. Teníamos un plan, teníamos esperanza. Vamos a hacerlo, dije, mi voz firme con determinación renovada. Vamos a exponer la verdad y traer justicia, sin importar el costo. Y así, en el silencio de la noche, comenzamos a trazar nuestro plan para desentrañar una de las mayores conspiraciones que nuestra ciudad jamás había visto. El camino por delante sería peligroso, pero finalmente estábamos listos para enfrentarlo. En los días que siguieron, María y yo nos movimos con extrema cautela. Cada llamada telefónica, cada salida de casa, cada conversación, todo se hacía con la aguda conciencia de que podríamos estar siendo vigilados. Las sombras que antes me atormentaban ahora parecían haber ganado sustancia real, como si los ojos del cártel estuvieran en todas partes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de espera tensa, María logró concertar un encuentro con Elena. El lugar elegido fue un pequeño café en las afueras de la ciudad, lejos de los ojos curiosos y las cámaras omnipresentes del centro. En la mañana del encuentro, salimos de casa por separado, tomando rutas diferentes e indirectas para llegar al café. Mi corazón latía fuerte en el pecho, una mezcla de miedo y determinación impulsándome hacia adelante. Elena ya estaba ahí cuando llegamos, sentada en un rincón discreto, con una taza de café intacta frente a ella. Sus ojos, afilados y observadores, nos evaluaron rápidamente mientras nos acercábamos. Después de las presentaciones iniciales, comencé a exponer la situación, mi voz baja y urgente. Elena, antes de mostrar cualquier cosa, necesito que entiendas algo crucial, enfaticé, mis ojos fijos en los suyos. El anonimato absoluto es esencial en este caso. Nadie, absolutamente nadie, puede saber que yo, un policía retirado, estoy involucrado en esto. Elena asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Entiendo, Bruno, pero ¿por qué? Tu experiencia como policía no le daría más credibilidad a la historia. Sacudí la cabeza vehementemente. No, al contrario. Si alguien descubre que un ex policía está detrás de esto, no solo nuestras vidas estarán en peligro, sino que la credibilidad misma de la investigación podría verse comprometida. Podrían alegar que es una venganza personal, una conspiración de la policía. Cualquier cosa para desacreditar las evidencias. María intervino, su voz firme. Elena, lo que vamos a mostrarte involucra a figuras poderosas, tanto del bajo mundo como de las instituciones que deberían protegernos. Si hubiera cualquier conexión con nosotros, especialmente con el pasado de Bruno en la policía, las consecuencias serían catastróficas. Elena nos estudió por un largo momento, su rostro una máscara de concentración. Finalmente, asintió. De acuerdo, tienen mi palabra, no se hará ninguna mención sobre la fuente de la información. Hasta donde cualquiera sabrá, esto me llegó a través de canales anónimos. Sentí una ola de alivio inundarme. Era crucial que nuestra identidad permaneciera en secreto. Solo entonces, con las manos temblando ligeramente, abrí la carpeta que llevaba y comencé a esparcir los documentos sobre la mesa.
fotos, informes financieros, transcripciones de conversaciones, las pruebas de una conspiración que iba mucho más allá de un simple caso de asesinato. Hay algo más que necesitan saber, dije, mi voz baja y tensa. Ramírez, en su intento de ocultar la verdad, removió el nombre del principal autor intelectual de los crímenes de estos documentos. Elena frunció el ceño, inclinándose para examinar los papeles más de cerca. ¿Por qué haría eso? Sobornos, respondí amargamente. Era sabido en los círculos internos de la policía que Ramírez recibía pagos sustanciales de este individuo. Al omitir su nombre, estaba protegiendo no solo al autor intelectual, sino a sí mismo. María asintió, su expresión sombría. Pero Bruno no se detuvo ahí. Continuó investigando por su cuenta, reuniendo evidencias que Ramírez intentó ocultar. Con cuidado, saqué otro conjunto de documentos de la carpeta. Estas son las pruebas que logré reunir a lo largo de los años. Registros bancarios, testimonios anónimos, fotos comprometedoras. Todo apunta a un nombre, Víctor Salazar. Los ojos de Elena se agrandaron al escuchar el nombre. ¿Víctor Salazar? ¿El empresario? ¿El filántropo? Asentí gravemente. El mismo. Su imagen pública de benefactor de la ciudad es solo una fachada para sus actividades criminales. Él es el enlace entre el bajo mundo del crimen y las altas esferas del poder político y económico. Esparcí las nuevas evidencias sobre la mesa, mezclándolas con los documentos originales de Ramírez. Juntos, estos documentos cuentan la historia completa, una red de corrupción, asesinatos y tráfico de influencias que se extiende por décadas. Elena examinó el material con atención, su rostro una mezcla de shock y determinación profesional. Esto es explosivo. ¿Tienen idea del impacto que tendrán estas revelaciones? Lo tenemos, respondió María, su voz firme. Es por eso que vinimos a ti. Es por eso que el anonimato es tan crucial. Si Salazar o cualquiera de sus asociados descubre que fuimos nosotros. Dejé la frase en el aire. El silencio más elocuente que cualquier amenaza verbalizada. Elena asintió lentamente. La comprensión de la gravedad de la situación claramente visible en sus ojos. Entiendo completamente. Tienen mi palabra. Haré todo lo que esté a mi alcance para exponer la verdad, manteniendo sus identidades en secreto absoluto. Pasamos las siguientes horas discutiendo los detalles, planeando cómo se presentaría la historia sin comprometer nuestra seguridad. Elena hizo innumerables preguntas, tomando notas cuidadosas, siempre consciente de no incluir nada que pudiera identificarnos. Al final del encuentro, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Habíamos dado el primer paso para exponer la verdad, pero el camino por delante aún era largo y peligroso. Recuerda, enfaticé una última vez mientras nos preparábamos para partir, ninguna mención a un policía retirado, ninguna referencia a nosotros. Hasta donde el mundo sabrá, esta información te llegó a través de fuentes anónimas. Elena asintió solemnemente. Tienen mi palabra. La verdad saldrá a la luz, pero ustedes permanecerán en las sombras. Los días que siguieron a nuestro encuentro con Elena fueron un torbellino de ansiedad y expectativa. Cuando finalmente recibimos el mensaje codificado, el sol saldrá pronto, apenas pude contener mi agitación. A la mañana siguiente, Elena apareció en nuestra puerta, su rostro una mezcla de triunfo y preocupación. «Está hecho», dijo tan pronto como entramos. «La historia se publicó hace una hora. Está en todos los periódicos, todos los canales de noticias. Encendimos la televisión con manos temblorosas. Los titulares gritaban: «Escándalo de corrupción sacude la ciudad. Empresario Víctor Salazar, acusado de liderar red criminal». Mi corazón se aceleró al ver la verdad finalmente expuesta. Pero pronto una ola de ira me invadió. «Espera»,
dije, mi voz temblando de furia. ¿Dónde están las acusaciones contra la policía? ¿Contra Ramírez? Elena, ¿qué pasó con las evidencias sobre los sobornos a los policías? Elena respiró profundo, su mirada firme encontrándose con la mía. Las omití, Bruno, deliberadamente. ¿Qué? Rugí, la paranoia que me atormentaba desde hace años alcanzando su punto máximo. ¿Cómo pudiste? Esas evidencias eran cruciales. Ramírez necesita pagar por lo que hizo. María puso una mano en mi hombro, tratando de calmarme. Bruno, querido, escúchala. Debe haber una razón. La hay. Elena respondió calmadamente. Su protección, Bruno. Si incluyéramos las pruebas de corrupción policial, especialmente las que implicaban a Ramírez, no tardarían en conectar los puntos hasta llegar a ti. ¿Un policía retirado con un historial de conflictos con Ramírez? Sería prácticamente una invitación para que viniera por ti. Quería protestar, insistir en que no tenía miedo, que estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia para ver caer a Ramírez. Pero María intervino. Elena tiene razón, Bruno, dijo suavemente. Estás tan consumido por la ira y la paranoia que no estás pensando con claridad. Ramírez es peligroso. Fácilmente podría ordenar tu eliminación si sospechara que estabas detrás de esto. Las palabras de María me golpearon como un balde de agua fría. Tenía razón. Estaba tan obsesionado con la idea de exponerlo todo, tan cegado por mi ira contra Ramírez, que no había considerado las consecuencias reales. No fue una decisión fácil, continuó Elena, pero prometí mantenerlos a salvo, y eso significaba tomar decisiones difíciles. La historia sigue siendo explosiva. Salazar y gran parte de la red criminal serán expuestos, pero tú, Bruno, permanecerás en las sombras, protegido. Lentamente, la niebla de ira y paranoia comenzó a disiparse. Miré a María, viendo en sus ojos amor y preocupación genuina. Luego miré a Elena, dándome cuenta del peso de la responsabilidad que cargaba. Ustedes tienen razón. Admití finalmente, mi voz quebrándose. Estaba tan consumido por el deseo de venganza que no pensé en las consecuencias. Gracias, Elena, por pensar en esto, por protegernos. María me abrazó fuerte y sentí las lágrimas que intentaba contener. Está bien, amor. Lo importante es que la verdad está saliendo a la luz y estamos a salvo. ¿Valió la pena?, preguntó María suavemente, sosteniendo mi mano mientras salíamos. La miré a ella, a Elena y luego a la ciudad que dejábamos atrás. Sí, respondí, sintiendo el peso de la ira y la paranoia finalmente abandonar mis hombros. Aún valió cada segundo. Y ustedes dos, gracias por mantenerme cuerdo y seguro. En los meses que siguieron a la publicación del artículo de Elena, los eventos se desarrollaron con una velocidad sorprendente. La exposición del imperio criminal de Víctor Salazar desencadenó una investigación federal de proporciones sin precedentes. Los titulares de los periódicos parecían una avalancha implacable. Cuentas de Víctor Salazar congeladas por orden judicial. Policía Federal incauta flota de autos de lujo del empresario acusado. Mansiones y propiedades de Salazar confiscadas como prueba de crimen. Cada nueva revelación era un golpe al corazón de la organización criminal que por tanto tiempo aterrorizó nuestra ciudad. La red de corrupción, tan cuidadosamente tejida a lo largo de los años, se desmoronaba ante los ojos de todos. El clímax llegó en una fría mañana de otoño. María y yo vimos, incrédulos, las imágenes en vivo de Víctor Salazar siendo escoltado por agentes federales, esposado y cabizbajo. El otrora poderoso empresario, ahora despojado de su aura de invencibilidad, fue llevado a una prisión federal de máxima seguridad. Fue en ese momento que sentí un peso enorme abandonar mis hombros. La justicia, tan esquiva por tanto tiempo, finalmente había prevalecido.
Miré a María, viendo en sus ojos el mismo alivio y sensación de cierre que yo sentía. Se acabó, susurré, apenas creyendo mis propias palabras. María apretó mi mano. No, amor, ahora podemos empezar de nuevo. Y fue exactamente lo que hicimos. Con la amenaza de Salazar neutralizada y la verdad expuesta, sentimos que era seguro salir de las sombras. Decidimos que era hora de un cambio radical, de dejar atrás no solo los fantasmas del pasado, sino también el escenario que por tanto tiempo los albergó. Elegimos un pequeño pueblo costero, un lugar donde el sonido de las olas reemplazaría el ruido incesante de la gran ciudad y de mis propias inquietudes. Nuestra nueva casa, una encantadora construcción de madera con vista al océano, se convirtió en nuestro refugio. Aquí, lejos del tumulto y los recuerdos dolorosos, encontré una paz que nunca imaginé posible. Las mañanas comienzan con el suave sonido de las olas y el aroma del café recién hecho. Las tardes se llenan con largas caminatas en la playa, el sol cálido en nuestras espaldas y la brisa salada en nuestros rostros. Sorprendentemente, descubrí un nuevo pasatiempo: el tiro deportivo. La precisión y concentración exigidas por el deporte se convirtieron en una forma de terapia, ayudándome a canalizar mi energía de forma positiva. Hablando de terapia, mi decisión de empezar a ver a un psicólogo fue otro punto de inflexión. El doctor Carlos, con su paciencia infinita y comprensión profunda, rápidamente se convirtió en más que solo mi terapeuta. Se volvió un amigo. Nuestras sesiones semanales se transformaron en algo que anhelo, una oportunidad de descubrir quién soy, más allá del detective obsesionado que fui por tanto tiempo. María floreció en este nuevo ambiente, tanto como yo. Encontró un grupo local de artistas y comenzó a dedicar más tiempo a su pasión por la pintura. Verla feliz y realizada es una de las mayores alegrías de mi nueva vida. A veces, cuando las noticias hablan sobre los desarrollos del caso Salazar o sobre las reformas en la policía que nuestra exposición desencadenó, siento una mezcla de orgullo y alivio. Hicimos la diferencia. La justicia siguió su curso y finalmente aprendí a soltar las riendas. Hoy, mientras observo la puesta de sol en la playa, con María a mi lado, siento una paz profunda. Las sombras del pasado finalmente quedaron atrás, y el horizonte frente a mí es brillante y lleno de posibilidades. La vida no es perfecta, nunca lo es. Pero ahora, en este paraíso a la orilla del mar, con nuevos propósitos y una mente más ligera, puedo decir con certeza: estoy viviendo bien, muy bien, de hecho. Y por primera vez en décadas, estoy verdaderamente ansioso por lo que el futuro reserva.